Noelia, yo soy estudiante de esta universidad y mi participación en la jornada tiene que ver con una invitación que me hizo Marcela Falsetti y Martín Chacón, que fueron mis profesores en la materia Geometría 2. Y la idea es contar un poco cuál fue mi experiencia de aprendizaje en la materia, enfocándome más que nada en lo que fue el estudio que hicimos sobre la longitud de la circunferencia. La idea es que la presentación se enfoque en los siguientes aspectos. Uno es el tema específico, que es la obtención de la fórmula de la longitud de la circunferencia, el trabajo de tipo taller que hicimos en la materia, la construcción de los resultados que fuimos haciendo a través de la exploración, la formulación de las conjeturas y la comprobación matemática, y la ventaja que tuvo en este caso la visualización con GeoGebra. Bueno, lo que se va a presentar a continuación es un breve recorrido por algunos resultados en el campo de la geometría sintética plana, que nos permitió comprender y arribar a un resultado muy conocido por todos, que fue el del cálculo de la longitud de la circunferencia. Todos sabemos que el perímetro de la circunferencia se calcula como el producto entre el número pi y su diámetro. La idea no es dar una demostración de cómo se llega a la fórmula, sino hacer un recorrido por los resultados que fuimos viendo y cómo trabajamos esos resultados que nos permitieron obtener resultados sobre el perímetro de la circunferencia. Para esto fue clave el estudio de polígonos regulares que se pueden inscribir en una circunferencia, la relación de semejanza que hay entre estos polígonos y el vínculo entre sus perímetros, los perímetros de los polígonos, con las longitudes de las circunferencias que inscriben y circunscriben a estos polígonos. Lo primero que empezamos a trabajar fue la noción de polígonos. Vimos lo que era un polígono, su definición, la diferencia entre el polígono convexo y polígono no convexo. Vimos lo que eran los polígonos regulares, entendiendo que un polígono es regular si tiene todos sus lados iguales. Vimos lo que era la relación de semejanza entre polígonos, entendiendo que dos polígonos son semejantes si tienen lados proporcionales y ángulos congruentes. Y después trabajamos un poco lo que eran los polígonos inscriptos y circunscriptos, entendiendo que un polígono es inscripto si tiene todos sus vértices en la circunferencia y es circunscripto si todos sus lados son tangentes a la circunferencia. El trabajo más que nada se basó un poco en la exploración, más que nada con GeoGebra, y uno de los primeros teoremas que pudimos obtener a través de la exploración y que pudimos probar es que dos polígonos regulares son semejantes si y solo si tienen la misma cantidad de lados. Y otro de los teoremas que probamos a continuación fue que todo polígono regular lo podemos inscribir y circunscribir en una circunferencia, que no pasa con cualquier polígono. Solamente si es regular, yo a partir de este teorema me puedo asegurar que existe alguna circunferencia que lo inscribe o lo circunscribe. A partir de esto, seguimos explorando y pudimos obtener la siguiente conclusión, que es un teorema que habla sobre la constante de semejanza de los polígonos regulares inscriptos. Este teorema fue producto de una consigna que se nos dio en la práctica. La idea era mostrar un poco el tipo de consignas que teníamos, que nos permitían explorar bastante con el software. A partir de eso obtener conjeturas y después recién ir a la comprobación matemática de estos resultados.
El teorema sobre la constante de semejanza nos decía que la razón de semejanza entre dos polígonos regulares es igual a la razón entre los radios de las circunferencias en las que estos polígonos están inscriptos. Es decir, que si tengo dos polígonos regulares que son semejantes, esta constante de semejanza es igual también al cociente entre los radios de estas circunferencias que los inscriben. Que además nos permitió ver, está ahí un poco, la idea era mostrarlo, cómo además obtuvimos que esta constante de semejanza era igual a la razón entre los perímetros de estos polígonos. Como esta relación es una relación constante, además obtuvimos la siguiente relación que vincula el perímetro del polígono con el radio de la circunferencia en que se inscribe. Y además, como la igualdad anterior era una constante, esta nueva igualdad también va a ser constante para cualquier polígono regular que tenga esa misma cantidad de lados. Este resultado fue uno de los primeros resultados que vimos y después lo vamos a retomar al final cuando vayamos al cálculo de la fórmula de la longitud de la circunferencia. Luego de esto, lo que hicimos, intentamos construir una familia de polígonos que fuera una buena aproximación de la longitud de la circunferencia. Y para eso voy a ir a GeoGebra y la idea es mostrarles cómo fue esa construcción. Nuestro objetivo era construir una familia de polígonos que sea una buena aproximación de la longitud de la circunferencia. Para eso partimos de un polígono regular. Un polígono regular cualquiera, en este caso consideré el cuadrado, pero después les voy a mostrar que en realidad no importa de qué polígono yo parta. Acá considero un polígono regular de 4 lados. Trazamos la circunferencia que inscribe a este polígono. Marcamos el centro de la circunferencia y marcamos los puntos medios de cada uno de los lados de este polígono. Una vez que tenemos marcados los puntos medios, trazamos las semirrectas que unen el centro de la circunferencia con estos puntos medios. Una vez que tenemos trazadas las semirrectas, lo que hicimos fue marcar los puntos de intersección entre estas semirrectas y la circunferencia. Y por último, lo que hicimos fue trazar los segmentos que unen los vértices de este polígono desde el cual yo partí con los vértices, con los puntos generados por la intersección de la circunferencia y las semirrectas. Cuando hicimos la unión de estos segmentos, obtuvimos un nuevo polígono que pudimos probar que era un polígono regular que está inscrito en la circunferencia porque tiene todos sus vértices en la circunferencia y que además duplica en lados al polígono desde el cual partimos, porque por cada lado de este polígono tenemos 2 nuevos lados en el próximo polígono construido. No solamente vimos esto, sino que además por desigualdad triangular, en cada uno de estos triángulos, el nuevo polígono construido supera en perímetro al polígono anterior. Este procedimiento de marcar los puntos medios y trazar las semirrectas, es claro que lo podemos seguir repitiendo para cualquier otro polígono que esté aquí inscrito. Entonces lo que vamos a hacer es con el polígono verde volver a repetir el procedimiento. Trazamos los puntos medios de cada uno de estos lados y trazamos las semirrectas que unen el centro de la circunferencia con estos puntos medios. Y de vuelta marco los puntos de intersección de las semirrectas con la circunferencia.
Cuando marco los puntos de intersección y vuelvo a unir de la misma manera los vértices anteriores con estos puntos, voy a ocultar las semirrectas para que se vea. El polígono en color naranja nuevamente me dio un polígono que está inscrito en la circunferencia, pudimos probar que también es regular y que además supera en perímetro al polígono verde por desigualdad triangular en cada uno de estos triángulos y además está inscrito en la circunferencia. De esta manera es claro que yo puedo seguir repitiendo este procedimiento con el último polígono construido y el próximo va a duplicar en lados al polígono en color naranja. Así fue que nosotros nos construimos una familia de polígonos inscriptos en la circunferencia y lo que vimos después es que esta familia de polígonos era una buena aproximación de la longitud de la circunferencia. Acá tenemos, por otro lado, una construcción que ya está hecha, que teníamos hecha en la materia, la hizo Martín, en la cual partimos de un polígono inicial de 4 lados y el primer polígono construido es el que lo duplica en lados, que es el de 8 lados. El próximo polígono es el que duplica en lados al de 8, es el de 16 lados, y así yo puedo seguir construyendo polígonos con este procedimiento. Esta familia de polígonos, no sé si pueden ver, pero la idea es que de alguna manera, cuando construimos muchos polígonos, el perímetro de estos polígonos son una buena aproximación de la longitud de la circunferencia. Y además, con esto también podemos ver que yo partí del cuadrado, pero podría haber partido de cualquier polígono regular que esté inscrito en la circunferencia. Acá partimos de un inicial de 3 lados y con el mismo procedimiento podemos construir polígonos que después pudimos probar que aproximaban bien a la longitud de la circunferencia. Voy a volver a la presentación. Entonces, lo que veremos con esto es que con la familia construida es posible calcular, que con la familia construida, decía, podemos calcular la longitud de la circunferencia. Lo que hicimos rápidamente, lo voy a comentar, llamamos F a la sucesión de polígonos que se construyen con este procedimiento, donde el késimo polígono de esta sucesión es un polígono de 4 por 2 a la K lados, porque cada nuevo polígono construido duplicaba en lados al polígono anterior. Entonces el késimo polígono es el que tiene 4 por 2 a la K lados, donde el polígono inicial, en este caso, es el cuadrado. Y llamamos P sub K a la sucesión de perímetros de polígonos de la familia construida. Esta sucesión de perímetros de los polígonos vimos que era una sucesión creciente porque dijimos por cada nuevo polígono, por desigualdad triangular, en cada uno de los triángulos el perímetro siempre era mayor, entonces esta sucesión fue creciente y además vimos que esta sucesión estaba acotada por el cuadrado circunscripto a la circunferencia. Otro resultado que también vimos fue que por cada polígono regular que yo tenía inscripto siempre me podía construir un polígono regular circunscripto y el perímetro de este circunscripto acota a todos los perímetros de los polígonos que están inscritos en la circunferencia. Trayendo un resultado del análisis, entonces como esta sucesión de perímetros de estos polígonos es creciente y está acotada, podemos asegurar que tiene límite. Y lo que vamos a ver es que este límite es justamente la longitud de la circunferencia. Entonces, justamente lo que nos preguntamos es si esta familia de polígonos que construimos aproxima bien a la longitud de la circunferencia, digamos, la aproxima tanto como uno quiera.
El siguiente teorema nos vino un poco a responder esa pregunta, un teorema que también pudimos probar en clase, que nos decía que dado un polígono inscripto en una circunferencia, siempre existe algún polígono de la familia F, que es esta familia de polígonos que construimos con el procedimiento, que lo supera en perímetro. Es decir, que dado cualquier polígono que yo tenga inscripto en la circunferencia, siempre va a existir alguno de esta familia que me lo supera en perímetro. Y como corolario de este teorema, tenemos que si llamamos lambda al límite de los perímetros de esta sucesión, entonces para cualquier polígono inscripto P, se cumple que el perímetro de P es menor o igual que lambda, porque lambda es el límite de la sucesión de perímetros de esa familia. Y como yo siempre tengo algún polígono de esa familia que me supera en perímetro a cualquier polígono que tenga inscripto, entonces el perímetro de cualquier inscripto va a ser siempre menor o igual que ese lambda. Esto nos permitió dar la siguiente definición de la longitud de la circunferencia. Nosotros definimos a la circunferencia como, bueno, se hace una circunferencia de centro 0 y radio R, F, la familia de polígonos regulares inscriptos. Si es P sub K, la sucesión de sus perímetros, entonces la longitud de la circunferencia está dada por el límite de esta sucesión. Partiendo de esta definición es que fuimos a ver que efectivamente la fórmula de la longitud de la circunferencia es la que todos conocemos. Tenemos entonces que la longitud de la circunferencia la definimos como el límite de la sucesión de perímetros de esa familia de polígonos que construimos. Y en este caso le pusimos nombre lambda. Para ir concluyendo, vamos a recuperar un poco todos estos resultados. Hemos visto que dadas dos circunferencias cualesquiera, en este caso C1 y C2, de radio 1, radio 2, el cociente entre los lados de dos polígonos regulares que están inscriptos en esa circunferencia es igual al cociente entre los radios de las circunferencias en que están inscriptos. Y además es igual al cociente entre los perímetros de estos polígonos. Y además que esto es una constante que en este caso lo llamamos omega. Lo que hacemos en estas dos circunferencias que ahora pensamos, dos circunferencias cualquiera, inscribimos la familia F de polígonos. Por la definición que dimos, la sucesión de perímetros de esta familia tiende a la longitud de la circunferencia, es decir, que el késimo polígono inscripto en una circunferencia tiende a la longitud de esa circunferencia y el késimo polígono de esa misma familia pero inscripto en otra circunferencia tiende a la longitud de esa otra circunferencia. En este caso la circunferencia la llamamos C1 y C2. Entonces tenemos que el perímetro del késimo polígono en la circunferencia 1 tiende a la longitud de la circunferencia 1, que llamamos lambda 1, y el perímetro del késimo polígono inscripto en la circunferencia 2 de esta familia tiende a la longitud de la circunferencia 2, que en este caso llamamos lambda 2, cuando K es suficientemente grande, porque era el límite cuando K tendía a infinito. Esto nos permitió ver que, como los perímetros de los polígonos semejantes, término a término de las sucesiones, eran proporcionales al cociente entre los radios, entonces el cociente entre los radios de esta circunferencia es igual al cociente entre los perímetros de los késimo polígonos inscriptos. Y además, dijimos, estos perímetros tienden ambos a la longitud de estas dos circunferencias. Con lo cual pudimos escribir la siguiente igualdad, que es que el cociente entre los radios de las dos circunferencias es igual al cociente entre las longitudes de estas circunferencias, que además es una constante. Este resultado nos permitió hallar otro equivalente, que es constante la razón entre la longitud de la circunferencia y su radio.
Y no importa cuál sea la circunferencia, cualquier circunferencia que yo tome, siempre es constante el cociente entre su longitud y su radio. Bueno, esto es un poco lo que dije, que la relación entre la longitud de la circunferencia y su radio se mantiene constante para cualquier circunferencia. Y de esto pudimos deducir lo siguiente. Si es constante la relación entre la longitud de la circunferencia y su radio, es constante también la relación entre la longitud y su diámetro, porque a esa constante en realidad la estamos multiplicando por un medio, con lo cual nos va a seguir dando una constante. Es decir, que tenemos que el cociente entre la longitud de la circunferencia y su diámetro también es una constante. Esta constante es el número real pi. De acá surge que, obviamente, si despejamos la longitud de la circunferencia, vamos a tener que la calculamos como esa constante por el diámetro de la circunferencia. Y lo que nos dice entonces es que efectivamente esa constante es el número pi. Y bueno, por último, les queríamos mostrar cómo de alguna manera podíamos aproximar la longitud de la circunferencia a través de la sucesión de los perímetros de estos polígonos. Tenemos que, esto lo calculé para una circunferencia de radio 1, pudimos encontrar la expresión del perímetro de este polígono en función del ángulo del polígono, y tenemos que para un valor de k igual a 0, que sería el polígono inicial del cual partí, sería el cuadrado en su perímetro me aproxima a pi como 2,32 y algunos decimales más, pero es obvio que ahí no es una buena aproximación, pero es justamente porque es el perímetro del cuadrado inscripto, entonces todavía no aproxima bien a la longitud de la circunferencia. Con k igual a 1 tendremos el polígono de 8 lados, nos sigue dando 2,82, y ya a partir de k igual a 4, que sería el polígono de 32 lados, ya me empezaría a dar una buena aproximación de pi, que nos da 3,14033, y a partir de 10 ya empieza a dar 3,14159. Y bueno, eso es todo. La idea era mostrar más que nada cómo trabajamos en la materia. Fue una materia en la que trabajábamos mucho en la modalidad de taller, se trabajó mucho la exploración con el software, lo que yo mostré con el software lo hacíamos todo el tiempo en la materia. La idea era indagar en el software, ver qué pasaba, establecer conjeturas y ver si podíamos dar una comprobación matemática de esas conjeturas. Así que bueno, eso es todo. Gracias. Tengo el micrófono para acercarme. Están cansados. Mejor. Los compañeros deben tener prohibido, ¿no? Preguntarte. ¿O comentarios? Dale. Fue excelente y el sustento de tu trabajo, además de todo el trabajo que hicieron en clase, felicitaciones a vos y por supuesto a la profesora, a los profesores, ¿no? Sí, que están acá, sí, pero sí, están medio sí. escondidas, ¿no? Me parece que no se quieren mostrar. Bueno, vamos a nombrarlos si querés. Marcela Falsetti está acá, adelante, y allá está Martín Chacón. Sí, excelente. Pero tu presentación muy solvente, muy bien. Felicitaciones. Bueno, gracias.
¿Alguien más quiere comentar? ¿Los profes, alguien? ¿No? Bueno, a ver, Noelia es muy buena compositora, pero la verdad es que acá hay muchos alumnos de geometría y saben que este recorrido se hace, digamos, a pulmón. Eso que se enuncia como teorema no sale como teorema de entrada hasta que ellos no lo enuncian después de muchos intentos y proponemos distintos enunciados. O sea, lo que estoy segura es que cualquiera de los estudiantes de geometría podría haber hecho el mismo trayecto, el mismo recorrido y haberlo expuesto muy bien. O sea, porque en el trabajo, es tanto el trabajo que se hace que todos terminamos puliendo y pudiendo expresar estas cosas. O sea, cualquiera de los estudiantes lo podría haber hecho también muy bien. Bueno, igual Noelia fue la que aplicó. ¿Querés agregar algo más? No, en este caso particular, además ella hizo un trabajo personal, digamos, además, donde tuvo que seleccionar en qué orden escribía los resultados, etc. O sea, pensando en la presentación. Sobre el resto de los temas también hay un trabajo de ese estilo, pero en este caso particular ella tuvo ahí como una mirada especial que por ahí, bueno, no sé, no sé, estar de acuerdo con vos en que quizás otro hubiera elegido otro recorrido, quizás. Pero igualmente bueno. Pero sí, bueno. O sea, el año que viene van a tener que todos tus compañeros pasar y vos lo firmás como argentino. Muchas gracias, María.